Con prevención se llega al corazón, lento pero seguro. Esa es la misión, baja la velocidad, sube la razón, vuelve vivo para seguir con el flow. Sea bienvenido a este espacio que realmente es suyo y está diseñado para su aprendizaje. El día de hoy hablaremos acerca de seguridad vial, enfocándonos en la velocidad y su implicación en el sistema de la seguridad vial. Mi nombre es Carlos Vega y estaré para acompañarlos en este espacio que está diseñado para su aprendizaje. Bienvenido. Analizamos que tenemos un comportamiento en el cual no estamos analizando realmente la acción que se va a tomar. El vehículo pues efectivamente va sobre su carril y la moto planea hacer un cambio de carril sin avisar. O si lo intentó hacer, no funcionaba su direccional. Es importante que entendamos que también existen las señales manuales y que tener una persona que nos pueda acompañar o nos pueda ayudar en el proceso, en este caso el copiloto o el pasajero si tuviese la capacitación para esto. Entonces bien, analicemos una situación que ocurrió en el municipio, en la ciudad de Bucaramanga. Este evento un poco fuerte, el cual pertenece a un oficial de la Policía de Carreteras que sucedió en Bucaramanga sobre la carrera 22, notamos que es una zona residencial cuya velocidad debería ser 30 km por hora. En este caso, este oficial va a una velocidad mayor de 30 km por hora. Evidenciamos que no se encuentra en emergencia puesto que no lleva sirenas puestas y el vehículo que va sobre la vía pues no se ve a un exceso de velocidad, ya que controla su vehículo una vez sucede. Entonces debemos analizar en cuánto se tipifican o en cuántas son las velocidades definidas para transitar en Colombia. El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito define que la velocidad depende de la zona. Entonces iniciamos definiendo que la zona residencial y la zona escolar tendrá una velocidad de máximo 30 km por hora. Que el límite de velocidad para vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar será de máximo 60 km por hora. Y bajo ninguna circunstancia se podrá sobrepasar los 80 km por hora. Entonces, definido esto, vamos a tratar de interpretarlo sobre una carrera que es la carrera 27 de Bucaramanga. Si evidenciamos donde va el vehículo, a la derecha, en este caso sería el carril de 30 km por hora. Será un carril lento, será el carril de tipo público, porque en este caso es donde se detienen los buses, donde se detienen los taxis, donde los vehículos pueden cambiar de vía. El carril central, pues como se definió, sería un carril de 50 km por hora. Este carril de 50 km por hora, pues lo que permite es hacer un cambio de dirección. Es para aquellas personas que van a definir o que van a realizar un trayecto medio largo sobre la ciudad. Finalmente, el carril izquierdo sería el carril con mayor velocidad, como la ley lo define en el artículo 106, la velocidad máxima sería en este caso de 80 km por hora. Este es el vehículo o el carril de servicio particular, el cual permite que los vehículos tengan una mayor facilidad a la hora de salir. Así funcionaban los carriles en la carrera 27. Apareció una ley se tituló una ley debido a este evento vial. Este video muestra los segundos antes del fatal accidente donde el pequeño de 13 años, Julián Gómez, perdió la vida. Según la familia, este es Julián. Justo pasaba al lado de la tractomula, pedaleando por sus sueños, cuando segundos después perdió el equilibrio y se apagó su vida. Muy duro. Ver al niño de entre las ruedas. Guillermo, tío de Julián, también aparece en el video. Es el que pasaba unos segundos antes. Más atrás era Julián. Íbamos montando en bicicleta de Zipaquirá a Chía. Debido a este evento vial, pues efectivamente la ley 2251, denominada ley Julián Esteban, hizo una modificación del artículo 106, lo cual definió: en las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público particular será determinada debidamente por la autoridad de tránsito competente en el distrito o municipio, es decir, la autoridad local es la que se encargará de definir las áreas de velocidad. En ningún caso podrá sobrepasar los 50 km por hora, es decir, que si el municipio desea colocar velocidades a 40, pues en este caso la velocidad durante la carrera 27 podría ser de 40.
es la localidad quien se encarga de definir las velocidades dentro de los municipios. La velocidad escolar en este caso jamás podrá sobrepasar los 30. Ojo, no podrá sobrepasar, no significa que puedan reducir la velocidad. Velocidad máxima y no podrá sobrepasar, pues efectivamente estamos hablando de un máximo, no estamos hablando de un mínimo. En este caso, pues les corresponde a las alcaldías y definir cuáles son las velocidades para este tipo de vehículos. Además, las patinetas y bicicletas de tipo eléctrica, que hoy en día estamos viendo bastante, le estamos encontrando, pues efectivamente estos vehículos no podrán sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Entonces, entendiendo esto, regresémonos a lo que sería nuevamente la carrera 27. Entendemos que el carril derecho, es decir, el carril donde se encuentra este vehículo, sería de 30 kilómetros por hora. Seguiría siendo el vehículo el carril de servicio particular. El carril del centro, pues efectivamente se utilizará para hacer pequeños adelantos, es decir, para usted va ingresando a la carrera 27 y no va a salir dentro de Bucaramanga, podría efectivamente utilizar el carril del centro y salir desde la UIS, es decir, atravesar toda la ciudad en este carril. Entonces es un carril velocidad media, sería de 40. El carril izquierdo, pues efectivamente tendría su carril de velocidad máxima, sería el carril particular, y en este caso la velocidad máxima en este carril sería de 50 kilómetros por hora, porque es un carril que atraviesa la ciudad de punto a punto. Entonces, Carlos, ¿por qué me habla de 30, 40 y 50? Porque no todos los carriles pueden ser de 50, porque efectivamente no todos los carriles pueden ser transitables a la misma velocidad. Imagínense que 3 vehículos definen que la velocidad máxima es de 50. Entonces yo le digo a 2 amigos más que tengan tractomulas que nos ubiquemos, bueno, es un ejemplo, 3 buses entonces. 3 buses sobre la carrera 27 y nos vamos los 3 buses a la misma velocidad, 30 kilómetros por hora. Ustedes lo han visto como el plan tortuga en los taxistas. Por ejemplo, cuando se hacen manifestaciones en las cuales los señores taxistas o los señores del gremio pues hacen marchas o hacen manifestaciones mermándole la velocidad de desplazamiento pues a las vías. Efectivamente, para que esto no suceda en el sistema colombiano, cada carril debe tener una velocidad diferente a la carril anterior. Es decir, entre más a la derecha, más despacio será la vía. Entre más a la izquierda, mayor será la velocidad. Entonces, esto estamos hablándolo dentro del carril urbano. Ahora vamos a hablar sobre el carril, sobre las vías nacionales. Cuando hablamos sobre las vías nacionales, entonces nos aplica el artículo 107. Ojo pues, acá tenemos que aclarar un montón de cosas, señores del servicio público de transporte, señores que transportan pasajeros, señores que tienen servicio placa blanca. Si yo soy de placa amarilla, también tengo que tener mucha atención porque hay una aclaración que debemos hacer. Entonces, por favor, regáleme toda su atención. En las carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas para vehículos de servicio público o privados serán determinados por el Ministerio de Transporte o la Gobernación según corresponda. Esto es ley Julián Esteban. Teniendo en cuenta las especificaciones de la vía, en ningún caso podrán sobrepasar los 120 kilómetros por hora. Perdón, esta es la ley 769 del año 2002. Esto todavía no se ha hecho la modificación. Ya vamos a entender la modificación. Para el servicio público de carga y de transporte escolar, el límite nunca podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Ojo, vehículo de carga, servicio público y de transporte escolar, en ningún caso podrá exceder los 80 kilómetros por hora. Será obligación por parte de las autoridades tener la señalización definida por esta. Ojo, porque acá nos hablaban en este segundo párrafo, nos hablaban de para vehículo público, de servicio público. Entonces ahí teníamos los pasajeros, teníamos todo lo que son placa blanca. Vamos a entender esta modificación que realmente no fue tan puntual y realmente no nos dio una base. Entonces por eso quiero que me tengan mucha atención, porque esta modificación nos puede dejar más preguntas que respuestas. Entonces, por favor, requiero toda su atención. El artículo 13 de la 2251 modifica este artículo que acabamos de ver, que son las velocidades máximas. Entonces, le acompaño y por favor le pido su atención. En las carreteras nacionales y departamentales, las velocidades autorizadas para vehículos de servicio público o privado, entonces aquí ya tenemos 2, vehículo público y privado, serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación directamente, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones propias de la vía. En ningún caso podrán sobrepasar los 90 km por hora. Acá ya nos están cambiando la norma. Anteriormente nos decían que jamás podría sobrepasar los 80. Acá ya nos hablan de 90 km por hora.
Entonces es muy importante que entendamos, señores compañeros de SST, señores trabajadores, señores conductores, es importante que entendamos aquí un paralelo. Para el caso de vías de doble calzada que no tengan dentro de su diseño paso para peatones, es decir, no tengan puentes, no tengan paso peatonal, tengan barricadas o elementos que prohíban el paso de peatones, la velocidad en esa vía será de 120. Párrafo 2. Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá sobrepasar los 80 km por hora. Acá hay un stand-by con los pasajeros, porque acá solamente nos hablan de carga. Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder los 80 km por hora. Ojo. Acá nos decía que el vehículo de servicio público de carga y pasajeros y escolar no podría sobrepasar. Acá solamente me hablan de carga. Entonces, señores transportistas de pasajeros, vamos a hablar aquí con ustedes. Existen tres tipos de forma de ver la ley. Entonces tenemos la de tránsito, que me dice que tengo una máxima. Entonces, a partir de esa máxima, la empresa toma decisiones en su política. Y en su política interna, la empresa tiene definido que el transporte o la velocidad máxima en carretera, con el propósito de prevenir eventos viales, será de 80 km por hora. Entonces, si usted va conduciendo y tiene un evento vial a 85 km por hora, efectivamente está en contra de las políticas internas de la empresa, lo que podría derivar en una sanción interna. ¿Me pueden hacer comparendo por ir a 90 km por hora? No, porque en este caso la norma define que la velocidad máxima no podrá ser más de 90. Si yo iba a 85, voy dentro del rango de velocidad según la norma de tránsito. Pero como acá estamos en el entorno laboral, es decir, en este caso lo que hablamos es de la definición desde la política interna, desde este pequeño estado llamado empresa, pues tenemos una política, un reglamento que define que la velocidad máxima es de 80 y esa es la que debemos cumplir. Carlos, yo trabajo en mi carro particular y mire que ahí dice que puedo ir, si yo no soy placa blanca, soy placa amarilla, ahí dice que puedo ir a 120, mira, ahí la norma lo dice. La velocidad máxima será de 120, no es que yo no soy placa blanca, sí, pero volvemos al punto, la política de seguridad vial aplica para vehículos, ya sea de servicio público, de servicio particular, de motocicletas que puedan llegar a no tener placas o por ejemplo monopatinetas o similares, vehículos eléctricos que no tengan placa, que efectivamente puedan superar los 100 kilómetros o los 120 kilómetros, para ellos tampoco aplicaría. ¿Por qué? Porque la política interna define que la velocidad máxima dentro de la empresa es de 80 km por hora. Entonces, partamos de que dentro de la empresa y mientras usted conduzca para la empresa, la velocidad máxima aceptada y permitida será de 80 km por hora. Ya entendiendo esto, pues definamos quiénes podrían sobrepasar en nivel nacional o nivel Colombia, quiénes podrían sobrepasar las velocidades. Cuando hablamos de las placas amarillas, blancas y verdes, pues estamos hablando de diferentes tipos de placa. La placa que vemos arriba, CYO 293, Casa, Yuca, Oso 293, efectivamente lo que se está tratando de definir es que es un vehículo de servicio particular y siendo un automóvil o camioneta o cualquiera de sus derivados de ligero. Él podría llegar hasta 120 en tipos de vía que tenga 120. Pero si vemos la placa Bolivia con V, ¿no? Venezuela, Caracas, Estado 426, en este caso estamos viendo que efectivamente es un vehículo de servicio público cuya velocidad en este caso no podrá sobrepasar los 90 km por hora. La placa verde, SR, significa que es un remolque, es un tipo de estructura que se va a un cabezote o que básicamente es alada por medio de un sistema tractor. En este caso estamos hablando de un vehículo que puede ser de características particulares o públicas, pero por el hecho de ser de carga, él sí está reglamentado a máximo 80. Siempre que usted utilice una R o una T, que ya vamos a ver cuáles son, en este caso siempre se deberá llevar, en este caso, velocidad máxima de 80. Entonces ya hablamos que la placa inicial que vimos de ABC 123 en este caso es de automóvil. ¿Por qué sabemos que es de automóvil? Porque tiene 3 letras y tiene 3 números. Cuando hablamos de la Oso, Antonio, Bucaramanga, estamos hablando del 678, estamos hablando efectivamente que es una placa de moto. ¿Por qué la identificamos? Porque tienen dos números acompañadas, en este caso, esta también es de automóvil.
Cuando hablamos de la placa blanca SS999, efectivamente estamos hablando de un vehículo de servicio público por sus características de color blanco. Cuando hablamos de la placa blanco con azul celeste, estamos hablando de los vehículos tipo diplomático, es decir, los que se le entregan a los consulares, a los ministros. Ellos gozan de un tipo de régimen diferente. Este T significa temporal, son vehículos que se adquieren para un trabajo temporal en Colombia. Es decir, voy a hacer una vía, traigo un tractor que es especial, lo traigo de otro país, voy a abrir un espacio vial, y en ese espacio vial, cuando estaba haciendo la vía, simplemente lo utilicé 3 meses y ya se regresa a su país. Entonces, mientras trabaja en Colombia, pues le aplicarán una placa T de temporal. La placa que vimos ahorita, la R, puede ser también acompañada por una T, una S o R. T de tráiler, S de semirremolque y R de remolque. En este caso, cuando hablamos de estos 3 elementos, pues efectivamente se van a hacer el mismo color de placa, que es verde. Entonces nos informa que es un vehículo de carga, nunca podrá sobrepasar los 80. Los vehículos que parecen esta plaquita blanca con azul, que parece una bandera, efectivamente estamos hablando de los vehículos que son catalogados de tipo clásico. En este caso podrán sobrepasar la velocidad. Carlos, ¿y por qué es importante que nosotros sepamos la velocidad? Porque efectivamente hoy en día sale una ley que nos permite que todas las personas podamos hacer imposición de comparendos. Analicemos. Ahora sus videos servirán como prueba para iniciar con procesos sancionatorios a quienes infrinjan las normas de tránsito en las vías, gracias a la nueva iniciativa del Ministerio de Transporte de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos. Aquí le contamos cómo puede hacerlo. Ingrese al banner de la estrategia que encontrará en la página web www.mintransporte.gov.co. En el formulario de registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos, diligencia la información solicitada. Dirección de infracción, donde deberá seleccionar el departamento y la ciudad en la que ocurrieron los hechos. Señale la fecha en que ocurrió el evento, la hora aproximada. Luego de ello, cargue la evidencia, en la que se logre identificar la placa del vehículo, si es el caso, los distintivos de la empresa de transporte público que intervengan en la presunta infracción a las normas de tránsito. Será opcional el ingreso de nombre y número de contacto de quien reporta los hechos. Acepte los términos y condiciones y dé clic en enviar información. A continuación saldrá el resumen de la información registrada. En caso de que deba hacer algún cambio, dé clic en modificar información. De lo contrario, dé clic en confirmar envío. El proceso es muy sencillo. Aquí nos movemos para el cuidado de la vida en las vías. Colombia, potencia de la vida. En este caso, muchachos, efectivamente, una vez se analice el video y que efectivamente sea una maniobra que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas, se procederá a hacer la imposición de comparendo, que posiblemente también derive en la imposición de la multa. Entonces, muchachos, ya entendiendo esto, es importante que entendamos que además de la 30 km por hora definida en el entorno vial, también se nos da que pueden ser menos de 30 km por hora. No se nos define cuánto, pero vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, dice, debe reducir la velocidad de menos de 30 en las siguientes situaciones. Lugares sin concentración de personas y zonas residenciales, como por ejemplo los conjuntos residenciales cuya velocidad es de 10. En este caso es una vía interna, por lo tanto hacer una vía interna, las vías internas las puede definir la administración. Dicen que no podrá ser menor de 30. Perdón, dice que no debe ser mayor a 30. Entonces en este caso cuando nos dicen redúzcalo más de 30, ahora tiene que ser, puede ser 20, puede ser 15, puede ser 29. Pero la política interna, o en este caso la administración de ese conjunto residencial, es quien define la velocidad de ese conjunto. Generalmente encontramos que los conjuntos utilizan la velocidad interna de 10. En las zonas escolares hay que hacer un ejercicio diferencial. Entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana los niños están entrando y saliendo del colegio. Por lo tanto, como están entrando y saliendo del colegio, los vamos a encontrar cerca, saliendo entre carros, saliendo entre elementos. Por lo tanto, la velocidad con ellos es un riesgo. En este caso se sugiere que la velocidad entre las 5 de la mañana y las 7 cerca a colegios sería de 10. Entre las 7 y las 11 de la mañana debería ser por lo menos de 20 kilómetros. Entre las
11 y las 2 debería ser otra vez de 10, porque en este caso los niños vuelven a salir del colegio. Entre las 2 y las 5 de la tarde la velocidad máxima en este caso volvería a ser de 20 km por hora. Y finalmente entre las 5 y las 7 de la tarde, en este caso vuelven a salir los niños, la velocidad volvería a ser de 10. También debemos tener en cuenta que cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, es decir, en condiciones de lluvia y en condiciones de neblina, así cuando la señal lo ordene, es decir, cuando usted vea la señal que diga menos de 30 km por hora, y siempre que usted llegue a una esquina. Efectivamente entendemos que el exceso de velocidad en vías que no conocemos pues es una mala fórmula para obtener un mal resultado. Si usted conduce un vehículo urbano a exceso de velocidad y lleva la puerta abierta, pues es una pésima idea. Cuando usted transite y vaya a tomar cualquier tipo de curva, es importante verificar antes del movimiento del bus que efectivamente las puertas se encuentren cerradas, debido al alto riesgo que se corre cuando efectivamente la fuerza centrífuga, es decir, de una curva, actúa sobre un cuerpo, y más si la puerta se encuentra abierta. Es importante que entendamos, muchachos, que el riesgo sí se puede reducir, y no fue algo que Dios quiso que pasara. Es una mala decisión tomada por un conductor que no es profesional. Recordemos también, muchachos, que existe una velocidad máxima y una velocidad mínima en circulación. En este caso, la vía me está informando que no puedo hacer adelantos. Si la línea de color amarillo me está indicando que es una vía de doble sentido. Además, me está indicando, al ser continua, que no puedo hacer la maniobra de adelantamiento. Entonces, bien, también debo entender que hay una velocidad mínima de circulación. Eso lo define también la vía, o lo definen también las autoridades de acuerdo a la señalización que se defina. En este caso, la señalización predominante es la señal de prohibido adelantar. Sin embargo, este conductor hace dos elementos de prohibición. El primero, adelanta en curva, y segundo, adelanta en sitio prohibido, como la señalización. Entonces acá encontramos dos tipos de comparendo que podrían llegar a ser suspensión de la licencia de conducción. Además, se convierte en una infracción compleja porque causa por la infracción que cometió. Me explico, muchachos. Si este señor solo hacía ese adelantamiento en curva y la señora no se caía, se llama infracción simple porque solamente es el quebrantamiento o el rompimiento de la ley. Pero como en ese quebrantamiento o rompimiento de la ley causa lesiones a una persona, se le denomina inmediatamente infracción compleja. En este caso estamos colocando en cuerpo o en evidencia dos infracciones complejas, lo que podría dar suspensión de la licencia de conducción por parte de este conductor. En este caso, provocado por un efecto cortina generado por el bus que se encuentra en la vía, cuyo cual vehículo no es responsable, vemos que un señor en carro hace la omisión de pare, motivado porque el vehículo tipo bus pues le cede el paso. Entonces el señor del carro, al ver que se cede el paso, omite que hay dos carriles y que solamente se le dio paso por el primer carril. En este punto es importante que atendamos la señal de pare, que la señal de pare es detención del vehículo a cero totalmente. ¿Cómo se sanciona que yo exceda las velocidades? Perfecto, muchachos. En este año 2026, la sanción por exceder la velocidad de 30 km por hora está en 604.000 pesos. Entonces, si yo voy a 30 km por hora, en una zona escolar, y me hacen un comparendo porque yo iba a 30 km por hora, le van a decir, oiga, pilas, recuerde que además de bajar la velocidad de 30, además existen lugares especiales como son intersecciones, como son zonas escolares, como son zonas residenciales, como es zona de concentración, en la cual usted deberá bajar la velocidad a menos de 30. Entonces ir a 30 también es un comparendo. Este comparendo sería de 604.000.
Además, cuando dos vehículos, por ejemplo, dos compañeros de bus se van o dos muchachos van en la vía, dos tractomuleros van en la vía hablándose de un lado al otro, en este caso cuando uno le dice al otro, hola, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Qué tal se encuentra? Y se van hablando en la vía, recordemos que efectivamente cada carril tiene una velocidad para evitar este tipo de elementos. Entonces, si estos señores son grabados y se logra demostrar que efectivamente van a la misma velocidad, ambos, en este caso tendrá una sanción de 604.000, porque entendamos que cuando hay dos carriles, el carril, como lo dice el indicador D de esta sanción, en la vía de doble sentido de tránsito con dos carriles, el vehículo deberá transitar por el carril derecha y utilizar con precaución el carril de izquierda para hacer maniobras de adelantamiento, no para que se vaya a la misma velocidad del otro vehículo. Ahora, cuando usted va a más de 50 km por hora, recordemos definido dentro de las zonas urbanas, o a más de 90 km por hora en vía nacional, se definirá que la sanción también será de 604.000. Ahora bien, si usted lo que está haciendo es servicio escolar y está llevando a niños al colegio, pues efectivamente la velocidad máxima será de 50 km, ellos sí nunca podrán llegar a 90 km por hora. Entonces, muchachos, ya entendimos las velocidades. Ahora, un elemento que contrae las velocidades son las distancias de separación y movilidad en los vehículos. Cuando nos desplazamos en los vehículos entendemos solamente la distancia adelante y atrás, pero muy pocas veces pensamos en las distancias laterales, donde efectivamente se encuentran los riesgos. Entonces, precisamente para tratar de determinar estos eventos que suceden, es importante que entendamos que existen elementos que se llaman actores vulnerables. Y uno de esos actores vulnerables es precisamente la bicicleta. Cuando usted vaya a su velocidad, debe entender que la bicicleta solamente va entre los 5 y los 15 km por hora, máximo 15 km por hora en una muy buena velocidad. En este caso, la velocidad para adelantarlos debe ser de mínimo 1.5, es decir, mínimo de medio carril, para poder adelantarlo. En esencia, si usted quiere adelantar un ciclista, es como que adelantara un carro, como que adelantara un bus, como que adelantara un furgón. Exactamente la misma maniobra. Debe cambiar todo el carril y no como vimos anteriormente, que fue el caso de el compañerito de la tractomula y la señorita en la moto. Este es un ejemplo de lo que no es 1,50. Espero, muchachos, de todo corazón que hubiésemos aprendido y que nos lleváramos algo muy importante de este espacio que realmente estaba diseñado para su aprendizaje y su conocimiento. A ustedes muchas gracias por su atención prestada y recuerde que aquí estamos hablando en...